Hechos capítulo 2, hermanos, es donde sale mucha de la doctrina pentecostés, aparte de otros pasajes en Corintios que vamos a estar hablando. Algunos pasajes del Antiguo Testamento que enfatizan el poder de Dios, el fuego que desciende y las manifestaciones de Dios, o Jehová Dios, sobre esta tierra y sobre la humanidad. Pero lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a estudiar este tema y, como decimos, ¿verdad? Vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a de una vez ver qué es lo que la Biblia dice sobre este asunto de hablar en lenguas y las sanidades y la seguridad de salvación y el fuego, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, todas esas cosas que erróneamente se manejan dentro de ese movimiento carismático. En 1900, Charles F. Parham es un personaje, no creo que si tenemos lista la foto, una foto que quería enseñar este personaje. Abrió una escuela, la escuela de Bethel en Topeka, Kansas. Bajo sus enseñanzas y su ministerio en esta escuela, una señorita, Agnes Osman, que la ven ahí, la miraron ahí en la misma foto, fue influenciada a hablar en lenguas extáticas. Dentro de un poco de tiempo había 12 de ellas que estaban haciendo lo mismo. Se reunían para practicar esta nueva manera de hablar. Y comenzó con una señorita. Una señorita inició esto, arrancó esto, y el Parham le dio lugar a esta práctica. Importante notar, hermanos, saber que la primera persona que hizo esto fue una señorita. Y no por hablar mal de las señoritas o las mujeres, las damas, ¿verdad? Pero me llama la atención como en el jardín del Edén, o en el huerto del Edén, más bien dicho, Satanás vino y engañó a la mujer. No es decir que la mujer es más fácilmente engañada o no, pero siempre las mismas marcas, las mismas señales, hermanos, cómo Satanás opera, se va marcando a través de las épocas. Siempre usa a alguien que es débil o más débil. Siempre, hermanos, esta iglesia solo está tan fuerte como el miembro más débil. El miembro más débil de nosotros, el que es más débil, el que es más, podríamos decir, ignorante de la verdad o no conocedor de la doctrina. Eso es realmente lo que representa la fortaleza de esta iglesia. Y voy a decir por qué. Porque cuando el diablo viene, ataca a esa persona. Viene atrás de esa persona. Muchas sectas y muchas falsas creencias, hermanos, son comenzadas por personas débiles. El grupo carismático busca y dice que cada persona puede tener un propio Pentecostés. Pueden experimentar lo que sucedió en el día de Pentecostés. Esta carta que les voy a leer es de información puesta en una iglesia apostólica carismática en Kansas. Fíjese lo que ellos pusieron esta carta en sus primeros días. Cuando entres por la puerta de esta iglesia, es como entrar en el aposento en el día de Pentecostés. Tú mirarás a gente orando, hombres y mujeres y niños aplaudiendo con sus manos, cantando y haciendo melodía. Quizás mirarás a unos alabando a Dios con danzas, y a unos brincando de gozo, otros arrodillados o tirados en el piso. Quizá oigas unas personas que de repente empiezan a hablar en diferentes lenguas que son extrañas para ti, y tal vez el que está predicando también empieza a hablar en otras lenguas. Quizá mires a alguien llorar y a otros con sus manos levantadas. Escucharás de repente a personas que empiecen a dar testimonio de milagros que Dios está haciendo en ellos, y también muchos instrumentos tocando, como dice el Salmo 150. El predicador quizá esté predicando sobre el infierno y de repente empiece a llorar y a predicar bien despacito porque estará pensando del Calvario. Pero está seguro que esto es como el día de Pentecostés. Quizá tú seas un testigo de las personas que son llenas del Espíritu Santo, como en Hechos capítulos 2, 8, 10 y 19. Y quién sabe si a lo mejor tú también lo vayas a experimentar. Ten una cosa por seguro:
esto será algo inolvidable. Al examinar, hermanos, esta doctrina o las raíces de este movimiento carismático Pentecostés, podemos ver, hermanos, que el énfasis o el desvío comenzó cuando se convertían las reuniones de ellos en una experiencia o una práctica o enseñanza, y ya la reunión de ellos no era la persona del Señor Jesucristo. Y muchas falsas religiones y falsas sectas comienzan exactamente así. Comienzan a seguir a un hombre, comienzan a seguir a sus enseñanzas o buscan experimentar una experiencia, y por eso se congregan. Tanto que llegan a decir: si no experimentamos eso, no estuvo bueno el servicio hoy. Tanto que la gente viene premeditadamente buscando experimentar estas experiencias en la iglesia. La gente ya viene preparada para manifestar estas cosas o para verlas. Y como las iglesias, como nuestra iglesia, hay líderes y hay maestros comunical y hay hermanos y hermanas que ya tienen tiempo en las cosas del Señor. Ellos saben que de la audiencia y de las multitudes que vengan dependen sus salarios, y dependen si el movimiento, si la chamba va a seguir adelante o no. Entonces fabrican estas experiencias, y como en dado caso se han manifestado, hermanos, a través de investigaciones, que esas sanidades y esas experiencias y esto y lo otro, hermanos, son puro más que engaños que fabrican porque quieren tener a la mente sencilla y simple, enfatuados o emocionados por lo que están experimentando, y siempre lo mismo dicen. Siempre dicen lo mismo: wow, qué bonito se sintió. La verdad, mi hermanos, Dios no está interesado en que nos sintamos bonitos. Dios no está buscando de nosotros que salgamos sintiéndonos bonitos y que vistes eso y vistes al hermano y la hermana, y que estamos más impresionados de los actos de personas que de la persona del Señor Jesucristo. Hermano, una iglesia verdadera, una iglesia que se para en la verdad, no necesariamente está categorizada por nombre, sino por lo que se predica y lo que se cree. Aunque nosotros somos bautistas por convicción, por la palabra de Dios, somos bautistas, nos identificaron como bautistas. Es nuestra doctrina, nos identificamos con esa doctrina. Pero el día que los bautistas, si es que dejaran, si cambiaran, si es que el movimiento de nosotros, hermanos, saldrían erróneamente la doctrina pura, tendríamos que descartarnos quizás del título que se nos fue puesto. Pero no dejaríamos de identificarnos con la misma doctrina que está en la palabra de Dios, mi hermano. Yo soy bautista por convicción. Yo no soy bautista por conveniencia. Yo creo que los bautistas fundamentales, cuando decimos fundamentales, no está hablando de un estilo de vivir o un estilo de hacer. Estamos hablando, cuando decimos fundamental, estamos hablando de una serie de lista de fundamentos de fe que entre varios grupos estuvieron de acuerdo a adoptar como su identificación, porque ya estaban metiendo ramas o diferentes movimientos que no creían en la sangre de Cristo que limpiaba todos los pecados, que no creían en el bautismo por sumersión. Comenzaron a bautizar nomás echando agüita en la cabeza. Entonces, con tanta confusión y los cambios de la Biblia, dijeron: ¿sabe qué? Vamos a identificarnos con una lista de doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y de ahí salió el nombre fundamental. Deje aclarar una cosa: ser fundamental no es escupir y gritar y ofender a la gente. Eso no es ser fundamental. Eso es ser loco y extremista. Quiero hacer eso bien claro. ¿Me están entendiendo? Ojalá que se entiendan, porque hay gente allá afuera, hermanos, que creen que eso es fundamental. Ahora, yo estoy por predicar fuerte contra el pecado. Yo estoy por predicar fuerte sobre las doctrinas que debemos enfatizar, hermanos. Y no puede un predicador hablar del infierno o de las almas perdiéndose, o el pecado que está contaminando nuestras familias o las parejas o los hijos, y no agarrar celo de Dios y predicar fuerte contra el pecado. Pero cuando el objeto de mi grito, el objeto de mi coraje, de mi celo es hacer ofender, hermanos, ahí no estamos ya no teniendo la mente de Cristo, ya tenemos otra mente, ya estoy en la carne queriendo desquitarme sacando un clavo. Por eso las iglesias están como están, hermanos. La gente, todo el mundo ofendida, sale todo apachurrados, salen todos ofendidos y llenan a la iglesia como que en bronca, como que órale, ¿a quién nos vamos a echar hoy? Así entra la gente a esas iglesias.
Y si no hay gente así, si las cosas no están pesadas así que ofendas, es que no somos fundamentales si no hay ofensas. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios, hermano. Eso era gratis, nomás quiere tirárselo ahí. Vamos a examinar, hermanos, un poco, paso a paso, lo que este movimiento pentecostés cree. Mi Biblia dice, hermanos, que en el día de Pentecostés ellos estaban unánimes juntos. Noten el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. Le voy a ser sincero, una de las iglesias, si podemos decir la iglesia, que más experimenta divisiones son las iglesias pentecostés. No es eso lo que yo estoy inventando, hermanos. Todo el mundo sabe eso. ¿Por qué cree que hay una iglesita en cada esquina? Porque es que duran como un año, maybe, y luego se van a otro storefront, a otra tiendita. ¿Por qué cree usted que por todas partes se levantan y se van? Y un día estaba aquí, ¿verdad? Aquí estaba la iglesia, ¿verdad? Maranata, no sé qué tanto. Y viene uno buscándolo otra vez y no, ya no están allá. Ahora están en otras. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, no hay unidad ahí. Y solo podemos tener verdadera unidad en Cristo. Y cuando no estamos basados en Cristo y Él es el que nos une, hermanos, en el amor de Cristo nos une, la verdad de Dios nos une. Cuando no hay ese fundamento, hermanos, no va a haber unidad y va a haber muchos pleitos, celos, contiendas, gente queriendo tomar liderazgo, retando el liderazgo, causando confusión, y por eso están plagados con divisiones. Hermano, el movimiento pentecostés está sufriendo ahorita, está haciendo todo lo posible para sostenerse en pie y seguir yéndose adelante, porque hasta la misma gente, seguidores del movimiento, se están dando la cuenta que son puros charlatanes. ¿Me están entendiendo? El día de Pentecostés en la Biblia es descrito en lo que los cristianos estaban todos juntos, unánimes. Nadie estaba en desacuerdo. En las iglesias carismáticas, ahora deje decir esto, a lo mejor estamos de desacuerdo. Yo creo que hay un desacuerdo bien grande aquí en nuestra iglesia, bien claro y bien fuerte, que si nos dejáramos desviar por ese desacuerdo, habría un problema grande aquí. Le voy a decir cuál es ese desacuerdo: que los Dodgers son el mejor equipo. Se fija, ya nomás dije eso, ya creo que el hermano allá se iba a parar ahí y salir. Espérese, hermano. Esas son cosas que no valen la pena. Sin embargo, hay iglesias que se dividen por cosas, hermanos, que no valen la pena. Cuando estamos en Cristo, en la verdad, todos podemos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo que Cristo salva. Estamos de acuerdo que esta es la palabra de Dios y debe ser predicada, debe ser leída y memorizada y amada. Estamos de acuerdo en la oración. Estamos de acuerdo en ganar almas. Estamos de acuerdo en que hay un infierno, hay un cielo. Estamos de acuerdo que la sangre de Cristo quita y borra todo el pecado. Estamos de acuerdo que Cristo un día viene por su iglesia. Estamos de acuerdo que esta es su iglesia, el cuerpo del Señor. Dios nos ha llamado afuera, separados de este mundo. Estamos de acuerdo en la doctrina, en la palabra de Dios. Ahora quizás persona a persona no estamos de acuerdo en todo. Vivimos de diferente manera. Pero eso no es la razón por cual nos unimos. Este no es un club social. ¿Me están siguiendo? En las iglesias carismáticas se dice hablar en lenguas. Cada persona empieza a hacer lo que le da la gana. Pablo reprendió a la iglesia de Corintio por esta anarquía que estaba pasando en la congregación. Noten en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Primera Corintios 14, versículo 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Hágase todo, dice Pablo, para edificación. Quizá Pablo había oído de tanta confusión y excusas que usaba la gente para hacer lo que les daba la gana en los servicios. Los carismáticos son conocidos, hermanos, por el golpe del Espíritu Santo. Ese es cuando viene algo inexplicable y golpea a la congregación. Y de repente el hermano Cruz comienza a actuar locamente y le da una cachetada a su esposa y ella siente el Espíritu de Dios.
Y de repente hermano Franco tiene una palabra que decir y comienza a cantar el corito que le gusta cantar al hermano. Y de repente allá el hermano, la hermana María, ¿verdad? Comienza a decir una cosa y allá atrás el hermano y todo el mundo, y yo tengo una palabra de testimonio y todos haciendo lo que bien les parece. Y de repente una hermana, porque ella jura que el Espíritu Santo está sobre ella, comienza a hacer una manifestación aquí. Y por las hermanas mayores, más maduras, más modestas, ven que una hermana más joven está actuando locamente, pues agarran ellas una chamarra o algo, porque capaz que se tira esta mujer y su falda sube para arriba, so vamos a taparla. Y como que todo está en su manera de ser, hermanos, y es una, perdona la expresión, pero es un show. Y es una confusión, hermanos, contraria a lo que Dios nos enseña, que Dios le gusta todo decentemente y con orden. Pablo amonestó a los corintios del control que debe haber en la iglesia. Noten en 1 Corintios 14, ahí estamos, ¿verdad? 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 32. Dice la palabra de Dios, versículo 32 al 33, y lo vamos a explicar al 40. Dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué, hermanos? Como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y fíjense en el versículo, brinquen al versículo 40 por favor. Pero hágase todo decentemente y ¿qué? Hay unos otros principios que vamos a aprender ahí, hermanos. Créanme que vamos a repasar y regresar estos pasajes, pero el tema es bastante extenso. Necesito enfocarme en la introducción. La música, hermanos, que se usa en estos servicios es una música que está al lado de la música rock y la contemporánea. Música carnal que se dirige a los sentimientos de una persona. Excita la carne y la gente le gusta. Meten merengue, meten salsa, meten ¿verdad? La música popular, populacha y la meten, ¿verdad? Y traen un grupo que han hecho un crossover, ¿verdad? Que cantan para el mundo, pero también cantan a coritos, ¿verdad? Los huracanes de no sé qué tanto. Ya lo mencioné, algunos de ustedes estaban en ese grupo, ¿verdad? Y se meten y quieren cantar más allá del sol, taca, 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 más allá del sol, ta, tan, ta, tan, tan, ta. Y se presta el ambiente de entrar en la carne, hermanos, ¿verdad? Increíble, interesante cómo especialmente, hermanos, somos quiero decir esto con cuidado, hermanos. Nuestra raza, cómo le gusta la música. Porque hay que de todos esos lugares de la zumba, o cómo le dicen, samba, o ¿cómo le dicen eso? Zumba. Usted va, hermano, si va. Ahí se ve las señoras, ¿verdad? Cuando uno va manejando y haciendo zumba, ¿verdad? Y dándole duro y pura música, ¿verdad? Y salen después de 5 minutos de un poquito sudar y luego salen a comprar champurrado. Es todo guiado por hacerme sentir que estoy experimentando algo, que estoy logrando yo algo. Por eso ese movimiento pega, hermanos, tanto, porque sientes que llegaste a la cúspide, a la montaña, cada vez que llegas al servicio. Pero lo voy a ser sincero, hermanos, nuestra Biblia nos enseña que esa montaña usted debe experimentarla una a una con su Señor. Y cuando usted desciende de esa montaña para congregarnos juntos, por eso Dios no hizo el tabernáculo arriba de la montaña. La hizo entre donde el pueblo estaba, en el desierto. Y vamos a ir al desierto, vamos a ir a donde el pueblo estaba. Vayan por favor corriendo a Éxodo. Vamos a ver lo que es el primer culto pentecostés que yo puedo ver. Éxodo capítulo 32, versículo 15 por favor. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritos, tenían double printed side, creo, algo así. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las quienes. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, ¿qué? El pueblo estaba gritando. No dice que oyó uno que estaba predicando.
Ahora, yo estoy por predicar, no estamos hablando del predicador, estamos hablando de la gente que estaba gritando. Dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerzas, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Estaban adorando al Dios que habían hecho. Versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Antes que investigara, antes que buscara a preguntarle a Aarón, antes que cualquier cosa, hermanos, el ambiente era alarmante, no era de Dios, no era reconocible. Y cuando llegó ese ambiente carnal de gritos, de danza, era explicada por un Dios pagano que ellos habían hecho con sus propias manos, que estaba en el centro de esa reunión. Y le voy a ser sincero, hermanos, todos estos movimientos siempre están centralizados alrededor de un personaje, y sin ese personaje se mueren. ¿Qué haría ese movimiento si esos personajes famosos, hermanos, Benny Hinn y otros que hacen milagros y le tiran a la gente y todo eso, sin esas portavoces de sus creencias y doctrinas, ¿dónde estarían? El hermanito que llega y tiene 3 meses en la iglesia, que sabe algo de la Biblia y sabe hablar algo más o menos bien, a ese lo ponen a predicar. A neófitos, que quiere decir los que son sin conocimiento de la palabra de Dios, que apenas están aprendiendo, ponen a cualquiera. ¿Me están entendiendo? Fíjese el versículo 20: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de ¿qué? De Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande que? Dios marcó eso como pecado. Hermanos, ese ambiente de música, de gritos, de escándalo, hermanos, sale uno sudado de allí. Yo recuerdo de niño nos llevaron en una ocasión, una ruta de adventistas vinieron o apostólicos, perdón, vinieron y nos ofrecieron una mejor promoción. Entonces ese día dije: no, pues está mejor esta promoción que la que me ofrece la Bautista. Entonces mejor fuimos a ese día en el bus. Y fuimos para allá y sí, nos dieron esa promoción, pero nos metieron a un cuarto con los jóvenes. Yo me fui con los jóvenes, y ahí estaba, yo estaba jovencito, maybe unos 10 años de edad o por ahí. Y me metieron a una escuela dominical, y hay un muchacho, ¿verdad?, que estaba ahí, era el maestro de nosotros. Ese muchacho tiene un arete, ¿verdad? Y tenía otras cosas, se parecía como, ¿verdad? Bueno, anyways, está enseñándonos, ¿verdad? Nos enseñó ahí una historita ahí de Nicodemo, ¿verdad? Y terminamos. Y luego nos despedimos, y cuando yo iba saliendo, él ya estaba hablando con uno de los muchachos mayores de la fiesta de ir en la noche. Y de que le dije: muchacha, ¿sí le conseguiste su número? Porque dámelo, lo necesito. Y yo me salí diciendo: óvole. Yo nomás estaba ahí por la promoción, yo no era creyente, yo nomás venía por la promoción. Entonces yo salgo allá, estaban regalando Atari Football. Entonces era una cajita así grande, y las lucecitas iban marcando dónde iba la pelota, y tenían 2 botones. Eran nuestros videojuegos de video en esos días. Era Tech Football, se llamaba, y lo iban a regalar. Hermanos, yo estaba toda la noche antes, no sé si hice magia yo, pero estaba ansioso por tener eso. Pues fui allí y luego entramos a un servicio. Ahí estaban todos los adultos y nos sentamos donde estaban los bus kids. Y comenzaron a cantar, puro cantar, y tenían sus tambores y cada ratito y no se oía nada de lo que decían. Estaban y cuando terminaron, entonces se paró uno y entró gritando. Ni siquiera dijo buenos días, entró gritando. Y gritaba, y luego oí que la gente contestaba cosas y decía la salama, y él la terminaba samasa, y no sé qué tanto se decían. Y entonces cuando terminaron eso, yo dije: ok, ¿cuándo van a despedir? Porque yo quiero mi promoción. Entonces vino ya al final del servicio y me dice: a ver, ven conmigo, me dijo un señor.
Ok, pues me van a llevar a agarrar la promoción. Y salgo afuera y me dice el muchacho, me lleva a un lado de un arbolito y el servicio todavía estaban adentro, me lleva a un arbolito y me dice, tienes que, mira, aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Tienes que, a ver, ora conmigo, tienes que darle libertad al Espíritu. Tú hazle así, tú cuando estás orando, si sientes la libertad de, mira, como yo estoy hablando de así, sí, tú puedes, escucha bien, porque puedes comenzar a hablar así y el Espíritu Santo venir sobre ti. Y yo decía, y le dije, ¿y la promoción? Porque yo estoy pensando, si digo esto, a lo mejor me dan la promoción. Me dice, no te preocupes de esto es más importante. Dije, ok. Pues en mi mente de un niño estoy diciendo, pues si lo hago, a lo mejor me dan eso. Pero entonces me puse a orar, Señor, ¿verdad? Y lo que él me decía orar, y en mi lengua, le prometo, tenía ganas de decir, la salama. Pero me detuve porque dije, esto no está bien. Yo ya he ido a la iglesia bautista varias veces y había escuchado el evangelio y la verdad, nomás que no había sido salvo. Y yo sabía que algo estaba mal aquí. Bueno, terminó y él fue un poco frustrado. Ok, pues ya, dijo. Y le dije, ¿y dónde vamos para la promoción? Dice, ahorita te la van a dar en el bus. No gané, ¿verdad? Y me frustré. Todavía estoy un poco amargado de eso. Pero me fui en el bus renegando y me daba molesto. Y lo único que me contentó es que me dieron nachos. Y los nachos y yo tenemos un historial muy largo. Entonces me contenté con los nachos. Pero nunca se me va a olvidar cómo ese hombre me forzaba a decir esas palabras. A un niño de 10 años que ni siquiera conocía y no era salvo. Porque, hermanos, el énfasis ya no es si eres salvo o no. El énfasis ya no es tu relación con Dios. El énfasis es hazle como nosotros lo hacemos. Porque eso valifica. ¿Se dice valifica? Sí, ¿verdad? Que nosotros estamos en la verdad. Eso es lo que ellos promueven. 1 Juan 4:1, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:1. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando cuando doy esa experiencia? A lo mejor algunos cuantos aquí tuvieron algo similar, ¿verdad? En la clase del hermano, no se crea. 1 Juan 4:1. Pero dice el versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Por qué? Por el mundo. Juan nos advierte de espíritus engañosos, espíritus que se presentan como el Espíritu Santo. Y Dios nos amonesta: no creáis a todo espíritu. Eso me dice a mí que ese espíritu engañador va a enseñar. Está hablando del espíritu de enseñanza, una falsedad. Dice, no creas. Creer implica conocimiento, fe. Entonces, hermanos, de ese espíritu está hablando a la palabra de Dios. Y no creas todo espíritu. Noten conmigo en 1 Timoteo 4:1, por favor. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Vamos rápido, hermanos. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quiénes? Demonios. Y fíjense que dice el versículo 2: por la hipocresía, dice, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y la siguiente palabra ahí que me llama la atención es la palabra prohibirán. La palabra prohibirán, hermanos, está conectada con tradiciones. Es como una regla, ¿verdad? Es como serie de reglas. Cuando yo estaba en los Boy Scouts nos ponían ciertos reglamentos. Teníamos que hacer ciertas cosas para pertenecer dentro del club de Boy Scouts. Y teníamos que entrar de una manera, teníamos que aprender a caminar, ¿verdad? Como soldado, y llegábamos a un lugar y teníamos que dar la vuelta así, pararnos en atención. Y todos los enseñaban paso por paso. Teníamos que pararnos de una cierta manera, y cuando pasaban ciertos cadets y todo eso, teníamos que saludarlos a ellos. Era una serie de reglas, y dentro de eso recuerdo que ellos me decían que habían ciertas cosas que podían descalificarme de seguir subiendo en rango. Pues, hermanos, dentro de la iglesia o de estos movimientos tienen ciertas cosas que descalifican a personas de su membresía.
Ahora le voy a ser sincero, hermanos, usted podrá caer en pecado y podrá voluntariamente salirse de la voluntad de Dios, pero ninguna iglesia tiene la autoridad de expulsarlo de la fe cristiana. Usted está en Cristo por Cristo Jesús. Si usted, aunque se ponga mal con Dios, usted sigue siendo cristiano fuera de la voluntad de Dios, pero sigue siendo cristiano y podrá ser miembro de una iglesia o no, pero sigue siendo miembro de la familia de Dios. Y esta gente pretende expulsarlos. Literalmente, tú perdiste la salvación. Así dicen. Anda resbalado. No le digas hermano. Es más, dicen, ni te juntes con ellos. Si tú te juntas con ellos, tú vas a perder tu salvación. Y comienzan a controlar sus congregaciones de esa manera. Las mujeres que llegan normales a la iglesia comienzan en varias semanas, ya no se pintan, ya no se peinan, ya no hacen nada. ¿Por qué? Porque es una regla y ellos lo predican como si fuera dependiendo de su salvación. La gente comienza, hermanos, a entrar en una regla de conducta que es lo que llamamos tradición o religión. Religión es encajonar a Dios en una cajita de la manera que yo lo quiero adorar. Y para guardar esa religión creo dogmas que me van a encajonar dentro de eso y me van a guardar dentro de esa religión. Y viviendo dentro de esa religión, entonces yo me siento bien, realizado, me siento que tengo una conexión de Dios. Pero me salgo de esa cajita, entonces yo pierdo cualquier acceso que tenía de Dios, la pierdo por completo. Y eso, hermanos, ese peligro que aún se infiltran en nuestras iglesias bautistas fundamentales. Se crían como globitos de grupos selectos y somos nomás nosotros y nadie más, y no hables con ese y no te sientas con ese y no camines por allá y no puedes ir allá, y se crea como un movimiento centrado alrededor de un personaje o un idealismo. Mi hermano, usted tiene la libertad en Cristo ir a donde quiera ir. Nomás sepa, hermanos, donde el cristiano verdadero va es donde se predica la verdad. Yo le he dicho 1000 veces, mi hermano, si usted siente que usted no puede ser edificado en esta iglesia y no está creciendo espiritualmente y nomás no puede ser, hermano, yo no lo quiero perder. Jamás queremos que alguien se vaya de la iglesia, pero si Dios le dirige a usted a ir a otra iglesia, porque ese es el caso aquí, yo entendería, me quebrantaría el corazón, pero lo entendería, porque a fin de cuentas usted tiene que darle cuentas a Dios, no a un hombre. Y que Dios le bendiga y vamos a seguir siendo hermanos en Cristo. Cuando lo vean en la tienda o en un restaurante o lugar, hermano, qué bendición de verlo. Y me pesaría, no quiero que nadie, pero hermano, usted tiene la libertad en Cristo. Bueno, estas creencias no dan esa libertad. Esas son marcas de una falsedad. Deje terminar ya aquí. Dios mandó un estruendo del cielo, no de los tambores, no vino de la música, del cielo, dice la Biblia, como de un viento recio. Hechos capítulo 2, por favor, rápidamente. Hechos capítulo 2, aquí ya va a ser el último punto que voy a poder enfatizar esta noche. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 2, por favor. Y de repente, o sea, no fue planeado. ¿Se acuerda la carta que leí? Y quizás vas a ver a una hermana, y quizás vas a ver esto, y quizás vas a ver esto, como que están planeados. Dice aquí la Biblia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se estaban sentados y les aparecieron Note cómo, hermanos, esto es importantísimo, hermanos, que Dios mandó un viento, un estruendo, ¡fum! Y la gente estaba, ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque esos discípulos fueron entrenados por el maestro. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Cómo atender a las masas? Que los recostaran y los sentaran, ¿por qué? 50 y grupos de 100. Como que los apóstoles como que se recordaron, yo creo, tanta gente aquí presente, vamos a sentarlos. Ahora yo no puedo exactamente decirles que exactamente el mismo sistema usaron, pero creo yo, hermanos, que ellos tenían un control de la audiencia. Había control, había orden.
Y el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios descendió sobre un culto en orden, no desorden. No dice aquí que la gente andaba corriendo de un lado y corriendo de otro lado. No, dice que estaban sentados. Y yo no veo eso en los cultos de los carismáticos. Yo no veo, perdón hermanos, pero yo no veo eso. ¿Están conmigo? Esto fue un milagro de Dios. Yo no creo que es un milagro del Dios del cielo que los carismáticos hablen en lenguas, porque no hay un estruendo, no hay lenguas repartidas como de fuego. Y vamos a hablar sobre lo que es realmente las lenguas en la Biblia. Si Dios quisiera que esto pasara otra vez, hermanos, el milagro de derramar su poder como lo hizo en ese día, yo creo que deberíamos esperar el mismo viento y las mismas cosas que pasaron, porque Dios es el mismo ayer, hoy y será para siempre. Dios no cambia. Ellos hablaron en otras lenguas, dice la Biblia. Dice versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? La palabra lenguas en el griego es glosa, que significa un lenguaje o un dialecto. Esto es un lenguaje conocido, no un lenguaje estático. Note que ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, el cual les daba poder para hablar otras lenguas o otros idiomas. Había multitud de personas de diferentes lugares, lo leímos. Dice en el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, dice en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. No me llamen que los romanos y los árabes hablan igual. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿qué? De Dios. En Hechos 1:8 dice la Biblia que Dios nos dio el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para que la gente fuera salva. Evidencia de ser lleno del Espíritu Santo sería de ser testigo de la resurrección de Cristo y la salvación que se encuentra en Él. Los carismáticos dicen que el hablar en lenguas extáticas es una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos en la palabra de Dios que cuando alguien recibe el poder del Espíritu Santo de Dios, fíjense en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, predicadores de la verdad, anunciadores del Evangelio de la verdad, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es la salvación de las almas, no es el hablar lenguas, según su creencia. El ser lleno del Espíritu Santo es un poder que Dios le da a los hombres y mujeres para tener de nuevo en hablar por Cristo. Dice Hechos 4:31, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios le dio su poder y el Espíritu Santo le dio la habilidad de hablar en lenguas, es porque había gente en Jerusalén, 16 diferentes dialectos, diferentes nacionalidades. La palabra lenguas es usada 50 veces en el Nuevo Testamento. 16 de estas veces se refiere al órgano literal de la lengua. Una vez es descrita como lenguas repartidas como de viento en Hechos 2:3. 30 de estas veces se describe como hablar en otra idioma que le es conocida a la gente. Esta palabra nunca es usada como un desbarato de palabras o lenguas estáticas. Lengua quiere decir hace referencia de dónde nacimos, de dónde somos. Por eso dice aquí que éramos de todas regiones, estaban congregados ese día. Y Dios vio necesario dar a esos hombres la llenura del Espíritu Santo de tal manera que la gente entendiera cada uno en su propio idioma. Yo no sé usted, pero cuando alguien habla así, dicen ellos que son gemidos indecibles, voces, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les da. Pero la Biblia, y vamos a ver esto después, cómo Dios manda que cuando habla uno o dos debe haber una interpretación, debe ser entendida. Cuando yo hablo así cosas y
Dígame qué dije. Pude haber estado en mi mente diciéndole, los Dodgers van a ganar, pero se le dije en otra palabra. Una ocasión cuenta el pastor Kevin Wynn, y ya terminé, que un predicador que él conoce fue a un lugar en África, y a donde hablaban Swahili, se dice. Creo que estoy, ¿cómo? Swahili. Dice que se dio la misma atención que había una tienda de esas tiendas carpas y alguien estaba predicando. Dijo, wow, en África. Dice, se acercó. Dice, cuando se acercó, era un carismático predicando y hablando en lenguas. Y la gente estaba diciendo cosas. Dice que escuchó eso y dice, wow, qué tremendo. Dice, aquí hasta acá llegan los carismáticos. Y dice que él estaba hablando, predicando, fíjese, estaba predicando en Swahili, y él hablaba en lenguas. Cuando metía lenguas, lo mismo, pero hablaba en Swahili. Cuando llegó a Estados Unidos, entró a una iglesia pentecostés porque un amigo estaba ahí esperándole. Llegó a verlo y dice que se quedó frío. El predicador estaba predicando en inglés. Estaba predicando y comenzó a hablar en lenguas. Dice que cuando comenzó a hablar en lenguas, según él, estaba hablando en Swahili. Y se quedó. Estaba hablando Swahili a esta gente, sin saber esta gente que lo que estaba hablando era Swahili. No eran lenguas celestiales de fuego, era un idioma en África. Se quedó. Vamos a estudiar esto más a fondo, hermanos. Y yo le quiero pedir que venga, no falte por las siguientes 5 semanas, porque esto no es más introducción y vamos a entrar de lleno aquí a lo que la Biblia enseña. Vamos a orar. Padre Santo, bendice